Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a... Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Amigos de esta radio, amiga, hermana, hija del Señor. Porque el término femenino, radio. JCB, Jesucristo bendice. Estamos en el 104.9 del dial de la frecuencia modulada, FM. Quien les habla, Walter. Retransmitimos en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú. Todos los programas que se graban en la grilla van a retransmitir a través de estos. Zorobabel, amplitud modulada 1540 Monte Grande. No estamos ahora saliendo con mucha claridad en internet, pero sí por el éter. Así que, amigos, oigan, despiértense. Hola, ¿cómo les va? Feliz sábado. Vuelvo a decirle, quien les habla ahora con nombre completo y apellido, Walter Darío Uceta. Paso a presentar el panel de la mesa. Raúl Ibáñez. Buenos días. Néstor Noguera. Buen día, amada audiencia. Dios le bendiga. Don Zain. Buena. Don. ¿Qué haces, Juni? ¿Cómo te va? Me mataste. El más joven de la mesa. Y el tipo serio, que hoy lo tenemos atrás del termo. Buen día. Jan Navarro, ¿qué dice? Una y otra vez. Gracias, Andrés. Estar yo junto a ti. Qué rico el mate. Gracias una vez más, Andrés. Andrés es quien está atrás de la pecera. Muchas gracias porque él siempre está ahí y le da a este espacio, a esta radio, carácter de excelencia, de verdad. Gol al ángulo. Bueno, amigos, ahora sí. Saben que en tiempo de esperanza, este tiempo que va de 8 a 9 de la mañana, casi todos los sábados, ya hace unos cuantos años, esperamos que nos escuches, que nos oiga. ¿Por qué esperamos? Porque tenemos la plena convicción, los 5 que estamos acá, y quienes aportan y ayudan a que este programa salga adelante, que cada uno de nosotros tiene necesidades. A veces las conoce, a veces no las conoce. Hay profundas necesidades de cada uno de nosotros. A veces vienen a nuestra conciencia y a veces no. Las palabras pueden despertar eso, y nuestro objetivo hoy a la mañana, una vez más, es esa. Para los que son creyentes en Cristo, bienvenidos si toman el tema que vamos a tomar hoy y lo analizan de verdad, no por la seriedad o la sobriedad de las cosas, sino porque lo piensen de verdad. Así que, una vez más, les recomendamos que tengan sus Biblias a mano para hacer lectura de cada una de las cosas que digamos y las comprueben en su espíritu bajo la segura audiencia y supervisión del Señor, de su espíritu. Vamos a tratar hoy un tema bastante
no sé si conflictivo, pero bastante interesante, que es la ley de Dios, a través de la línea editorial que tiene este programa, que es la tergiversación del carácter de Dios, la confusión del carácter de Dios. Así que pasaremos a ir entrando en el tema. Raúl. Bueno, para poder empezar con el tema, quisiera que pudiéramos leer la ley de Dios original, por así decirlo, que fue la que Dios dio en las tablas en el Sinaí a Moisés, o sea que las escribió con su dedo. Vamos a leerlo, y dice en la Biblia, eso está en Éxodo 20: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notemos que él, antes de comenzar a poder transmitir los 10 mandamientos, no sé si es que hace una aclaración, sino que es una presentación, y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienza a leer los mandamientos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 5, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, estos son los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. O sea que ya habíamos dicho y dijimos que esta es la única parte de la Biblia que no tiene intervención humana. Ahora bien, ¿qué ocurrió en su momento y originalmente en esa gran batalla que se produjo en el cielo? La rebelión de Satanás. ¿Contra qué se levantó Satanás? Pregunto, digo, así empezamos, cada uno vaya dando su punto de vista, porque esto no es algo... Te dejamos avanzar con la pelota, esperemos que haga el gol, no sé, que haga como el Pipi. Yo abrí el partido. No, porque es un tema muy lindo y la verdad que la palabra de Dios está llena de cosas hermosas, ¿no? Pues uno deja que vos te puedas expresar en libertad con el pensamiento. Bueno, después cada uno de nosotros iremos metiendo un bocadito para el pensamiento que cada uno tenemos. Claro, vos, claro. De cómo vemos. Porque viste, vos comentabas recién que bueno, que Dios le había dado a Israel las tablas de la ley una vez que fueron sacados de Egipto, de esclavitud. Y antes no había ley, cuando estaban... Eso es bueno, ¿eh? ¿Había o no había ley? Y bueno, cuando citaste cómo comenzó el conflicto en los cielos, evidentemente ley había.
es difícil imaginar cómo se plantó una criatura a decirle a su creador que este decálogo ahora escrito, digo ahora como momento en el mismo, ¿no? Escrito. Que es difícil imaginar cómo una criatura se planta frente a su creador y le dice... Claro, es como, viste, cuando el hijo pródigo se le presenta a papá y dice, papá, dámela, algo parecido, me imagino yo. Porque el hijo pródigo dudaba del amor del padre. Imagínate, la rebelión en el cielo no tenía sentido, porque Lucifer tenía un cargo muy... no sé si decirle cargo, como si fuese que Dios es un patrón, pero estaba bien ubicado en el cielo y él era hermoso. Dios no se había privado nada en su creación. No había un reproche, algo que reprocharle a claro, Dios le había dado todo, lo mejor. Lo que pasa que hoy ver esa situación, por eso decía, es muy difícil no entender, porque en realidad no se entiende, pero vislumbrar o ver algo de aquello, cómo él se planta, como Lucifer en aquel momento, se planta frente a su creador y le dice que es un tirano. Hoy lo podemos imaginar porque nosotros somos conspiradores por naturaleza, todo hombre es conspirador. Aparece alguien tomando una premisa y aparece otro ya queriendo desbancarlo, como suponiendo que el poder tiene algún misterio. Por eso después de la progresión, del desarrollo del conflicto, Satanás le dice a Dios: yo subiré a las alturas y me sentaré en tu trono y seré como vos, seré como sos vos, Dios. Y el primer mandamiento es clarísimo, es letra muerta para nosotros, es letra muerta, digo, en el sentido de que es letra. Hasta que uno lo comprende, hasta que uno espiritualmente llega a entender más o menos cómo es la historia, es letra muerta. Porque es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que hay dioses que son ajenos a mí. Yo tengo un montón de preguntas. O sea, más que certeza tenés preguntas. Sí, claramente. Eso. Las tiro así varias juntas. Una es, porque acá Néstor preguntó bien acerca de la ley, de si había, qué pasaba cuando no estaba esta ley escrita. Entonces, me parece que la pregunta es un poco más primitiva y es acerca de qué es la ley, para qué está la ley. Porque en función de esa respuesta es como vamos a responder. Porque, por ejemplo, pasa lo mismo para los que estaban antes de esta ley escrita, pasa lo mismo que para los que no conocen esta ley, nunca leyeron la Biblia, y Pablo dice algo respecto a eso. Pero ¿para qué está esa ley? ¿Cuál es la función? Por otro lado, me parece que otra pregunta que surge es: ¿qué es lo que lo hace a Dios Dios? ¿Por qué Dios? O sea, ¿qué diferencia hay que Él es Dios? ¿Qué es lo que a Él lo hace un Dios? ¿Qué es lo que hace a un Dios? Porque vos dijiste hay otros dioses. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace a un Dios? ¿Qué características tiene que tener para ser un Dios? ¿Qué es lo que Satanás buscaba, digamos, finalmente? Claro. O Lucifer. ¿Cuáles son esas cosas? Como para empezar, me surgieron esas dos cosas. ¿Cuál es para qué está la ley? ¿Cuál es la función? Y bueno, digo, sí, perdón. Bueno, acá cada uno, viste, vamos a exponer lo que pensamos, y eso es lo maravilloso del Señor, que deja que nos expresemos y podamos verlo. Yo sino que pienso que la ley más allá de que, porque generalmente cuando hablamos de ley, terrenalmente lo tenemos como que hay que hacer, que es algo que nos tiene que gobernar. Por eso decía que yo la veía como letra muerta. Es decir, cuando uno, ¿viste cuando vos entendés cómo es una regla? O por qué está, para qué sirve, la empezás a disfrutar la regla. Es decir, yo lo que creo que una de las características de la deidad es ser gobernante.
una de las características de la deidad, es ser gobierno. Lo que vos decís, Raúl, recién, es gobernar. Estos 10, este decálogo, estos 10 mandamientos, lo repito y es todo un contenido. Yo simplemente ahora estoy dando palabras vacías. Es el carácter de Dios. A eso apuntaba. La ley, los 10 mandamientos, son el carácter de Dios. Es el carácter del gobernante. ¿Vos vas a decir algo, Néstor? Sí, yo había preguntado si antes que Israel llegue al Sinaí si había ley o no había ley. Quería leer un pasaje que se encuentra en el libro Romanos, ¿no? El apóstol Pablo escribe, dice... ¿Romanos dónde, Néstor? Romanos 2, versículo 14. Romanos 2, 14. Sí. Disculpe la audiencia, hoy somos muchos, estamos todos ahí. Disculpen si hay mucho ruido en el otro lado. Gracias, Andrés. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas que es de la ley. Dice, ellos no tienen ley, pero por naturaleza, lo que yo quiero apuntar es que los gentiles no tenían una ley escrita, pero que dice que por naturaleza hacen las cosas de la ley. Yo creo que también desde que el hombre fue creado en la mano de Dios, por naturaleza ya había algo instituido en su mente y en su corazón, ¿no? El amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque no estaba escrito, pero había una ley moral en su mente y en su corazón. Bueno, ahora digo, porque uno puede elucubrar, puede decir si estaba, si no estaba, son elucubraciones, pero la misma palabra de Dios, cuando leímos los 10 mandamientos, en el cuarto dice, acuérdate del día de reposo. Hace memoria. Acordate. Sí, hace memoria. ¿Y por qué dice acuérdate? Si nosotros damos vuelta a la página en el libro de Éxodo, de los 20, en el Éxodo 16, cuando dice que partió luego, esto es cuando venía el pueblo de Israel marchando, caminando, y iban a llegar al Sinaí. Dice que en ese momento toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El sábado no podrán tomar. Esto yo creo que más claro echarle agua. No sé. Porque acá está clarito que el sábado ya estaba establecido. Antes que lleguen al Sinaí. Antes de que fuera dada la ley. Por eso que cuando la ley escrita. La ley escrita, bien, la ley escrita. O sea que, como dijiste vos, como dice la palabra de Dios cuando citaste a Romanos, la ley ya estaba establecida. Incluso se lo dice a Adán en su misma creación. Ahora, yo tengo una pregunta al respecto de esto. Sé que son un montón de preguntas y sé que el oyente tal vez está diciendo, estos son 5 locos o 4 locos los que están hablando. Pero no. Bueno, va, sí. No, la idea... Locura hay, pero quiero decir esto. Permítanme. Si la ley no estaba escrita, cuando se escribió, ¿cuál fue el objetivo de nuestro Señor al darnos la ley escrita? Si es que hay un objetivo. Mirá, justamente el tema que se inicia en el cielo, como hemos dicho, la rebelión de Lucifer, a partir de la caída de Adán,
se tergiversó todo el carácter de Dios. O sea, justamente el propósito de Lucifer, de Satanás, era tergiversar el carácter de Dios. Él se levantó contra el gobierno de Dios. Arrastró a Adán. Adán, ya con la naturaleza pecadora, perdió de vista lo que era Dios. Por eso dice que ya no podía tener, ya no lo veía como un amigo, como un padre, como un cuidador, como todo. Ahora lo veía como enemigo. Por eso que dice que cuando cae, él escapa de la presencia de Dios. Se escapó. El pecado en sí produjo esta visión distorsionada de Dios. Por lo tanto, tenía que volver, una de las formas de poder volver, porque el tema es el carácter de Dios. Bueno, pero yo apunto, ¿sabes qué? Al sujeto, a mí como pecador, a mí, a mi persona, a la persona del que esté escuchando y quiera acompañarme en el pensamiento. A mí la ley escrita me sirve porque me doy cuenta que es inalcanzable, que como razona Pablo, la única manera de incorporarlo en mi mente, en mis miembros, en mi espíritu, en mi forma de entender, de entender algunas cosas, es que lo que soy, mi ser, me lleva preso y muerto a lo que la ley exige de mí. Viste que cuando Dios da la ley, el pueblo dice después: no te preocupes, todas estas cosas haremos. El tema es el tránsito, ¿qué pasó después? Y tardaron media hora más o menos. Pero justamente por eso digo que es como a sujeto. Yo pretendo en mí, y pretendo que el oyente y los que estemos en esta mesa nos llevemos de esta situación un ejercicio o para hacer o ya hecho. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar de algo si no tuvo un tránsito. Porque todo lo que vemos lo creemos por fe, pero nuestra condición es de pecado. Y pruebas necesitamos. La función de la ley, o sea, la ley en sí tiene muchas funciones dentro del gobierno de Dios. Nosotros no podemos llegar a... Porque nosotros vemos la ley, vos fijate, pero para una de las razones principales, mi pensamiento es mostrarlo, darlo, para que conozcan quién soy yo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice eso? Porque no nos olvidemos que en Egipto había muchos dioses. No había un dios, había muchos dioses. Y eran falsos dioses. Ahora bien, fíjense cómo el enemigo, que estaba enemistado con Dios que produjo, quería voltearlo el gobierno de Dios. Quería que el hombre no pudiera ver el carácter de Dios. Ahora fíjense que en el tiempo esa rebelión que se produjo en el cielo se extendió en la tierra y se sigue extendiendo. Fíjense de que hoy día la ley de Dios no existe. Los 10 mandamientos no existen. ¿Por qué digo esto? Yo voy a leer el decálogo popular, los 10 mandamientos popular de la Iglesia Católica Romana. Porque ellos, la Iglesia Católica Romana en el año 1500 y pico, en un concilio de Trento, establecieron las normas. Y establecieron los 10 mandamientos católicos, por así decirlo. Ahora sacaron los 10 mandamientos. Y el decálogo popular, los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, dice lo siguiente. Mandamiento número 1: amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No jurar su santo nombre en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar padre y madre. 5. No matar. 6. No fornicar. 7. No robarás.
Séptimo, octavo, no levantará falso testimonio ni mentiras. Noveno, no codiciará mujer del prójimo. 10, no desearás los bienes del prójimo. Acá desaparecieron 3 mandamientos. El primero, fíjense que dice, no tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios. Y ellos le pusieron, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya lo borraron. 1. Después borraron, no te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová. No, ese lo dejaron. Borraron el 4. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. O sea que, digamos, que el conflicto comenzado en el cielo se trasladó a la tierra y continuó su camino. Digamos que sí. Sí, igual el conflicto se trasladó a la tierra en el Edén mismo, no en el Concilio de Trento, digamos. Claro, está bien. Arranca con el humano. Sí, está. Vos decís que pasó tiempo, ¿a eso te referís? No, el conflicto, la construcción del conflicto, el entendimiento del conflicto universal para el humano es a partir del Edén, no a partir de este cambio que hizo en la ley en la escrita. El distanciamiento entre el humano y Dios se pone a partir del pecado original. Y ahí empieza la guerra, por así decirlo, ¿no? Sí, y volviendo un poco a lo que se planteó de cuál es la función de la ley, yo estaba buscando, tratando de recordar dónde era, es en Romanos 5:20, donde Pablo viene hablando de otras, de varias cuestiones, pero habla mucho acerca de la ley y de cuál es el sentido de la ley. Entonces en Romanos 5:20 dice, pero implica que justamente viene hablando de otras cosas, pero usemos un poquitito nada más lo que dice después. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley aparece para que el pecado abunde. O sea que el sentido de la ley es que haya más pecado. No que haya más, sino que señalar ponerlo, echarle luz donde hay pecado. Pablo después dice, porque cuando no había ley, donde no hay ley el pecado es muerto, pero donde hay una ley viva el pecado aparece. Y después habla de por qué esto. O sea, parece una locura, pero después Pablo explica por qué es esto. Dice, porque donde hay pecado hay mucha más gracia, sobreabunda la gracia. Y entonces empieza a hablar de esto. Pero quería justamente mencionar sobre esto que se preguntó. Pablo tiene respuesta. Ahora, de vuelta entonces, ¿para qué es la ley? Bueno, está para señalar ciertas cosas. ¿Y por qué? Y por eso mismo lo dice, y vos lo habías leído, Néstor, cuando dice, ¿qué diremos pues? Eso está en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El tema es que hay como un esfuerzo permanente, hay una conciencia que Pablo acá me parece que ataca, que es la ley, como un principio casi de nuestros días también. La ley está para cumplirse. La ley está ahí, si no, esto es un desorden. Y cosas por el estilo. Enseguida aparecen los religiosos y decían, entonces hagamos hacé lo que quieras. Claro, y si no aparece la otra, el que, si vos llegás a decir a eso que no es así. O los dictadores, ¿no? Exactamente, y si vos llegas a decir que no es así, que no te parece que sea así, pareciera que entonces querés hacer toda clase de trampas, ¿no? Que la intención es hacer trampa. Vayamos al caos. Claro, y sacar ventaja, poner. Y no sé, empujar viejitas en la calle, poner, no sé, cosas así, robarles las carteras. Y me parece que no, porque no tiene que ver con el sentido original. El sentido original también, o sea, está explicitado acá. No, mirá, acordate de estas cosas, no hagas esto. ¿Por qué? Porque si vos haces estas cosas que están mal, no tenés el beneficio de entender la gracia, no tenés ese tránsito, placer. el Sí, desarrollo,
algo que los chicos tienen mucho problema con esto, el proceso. Viste que te dicen baja info, Sí. y bajan información, pero el proceso no lo tienen. No, pero además digo, es mucho más simple. Si las cosas son ¿Estás por... seguro? Sí, ¿Sí? seguro. Si las cosas son por el cumplimiento, por el cumplimiento de un contrato, de una ley, por el yo hago esto, vos me das aquello, nos perdemos las partes más lindas de la vida, por lo menos en mi entender, que son las cosas gratis. Vos Que querés sí. vivir de arriba. Sí, por supuesto. ¿Qué es la cosa gratis? ¿Qué precio tiene? O sea, ¿con qué le pago un abrazo a un amigo cuando lo necesito? ¿Con qué le pago un momento entretenido con un familiar, con un amigo? El amor del poder disfrutar de una mañana, de un sol, del canto de un pájaro, esas cosas que vos decís son pavotas, romanticonas a veces. Esos pequeños momentos, ¿con qué se merecen? ¿A qué ley hay que cumplir para disfrutarlos? Porque si vamos a poner todo en la balanza, pongamos hasta las cosas gratis también a ver qué precio tienen. Digo, si el sistema es ese del toma y traiga. todo, claro, del toma y daca, Taco, era toma y eso daca. del año del ñaupa. Hay cosas que quedan fuera de ese tránsito y me parece que justamente por eso es que aparece la ley para decir, bueno, miren, ustedes se dan cuenta que en este sistema fallan todas. Bueno, pero además de este sistema hay otra cosa que no es que esto está invalidado, justamente, no es que esto quedó afuera, sino que esto viene a justificar lo otro. La gracia. Bueno, a ver, dale, Néstor. Quería leer, bueno, no leer pues se hace muy largo, ¿no? Pero volver un poco al principio, cuando nuestro Dios, después, bueno, de la rebelión que hubo en el cielo, ¿no? Crea a su hijo, ¿no? A Adán y a Eva. Que él le dice, de todo huerto del árbol podrás comer, pero ese no, porque el día que comáis de él ciertamente moriréis, ¿no? Y ahí vemos que, pero también que tenemos que recordar nosotros y compartir con la audiencia que en ese momento que Dios crea a Adán y a Eva, ellos tenían un estado de naturaleza De pureza. Pureza. En eso no había pecado, no había. El obedecer a Dios le era natural, normalmente. Pero vemos como acá, cuando el diablo a través de la serpiente habla con Eva, le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo. Vemos que ahí la insinuación es atacar el carácter de Dios. Trastoca el sentido de las cosas. Decirle, no, creo que Dios no es tan bueno como él dice, porque te prohibió de esto, ¿no? Y siempre creo que el ataque del enemigo es que no veamos a Dios como él es. Y si nuestros primeros padres, que no tenían pecado en su vida, el enemigo logró esto, ¿qué será de nosotros que cargamos con una naturaleza de pecado, ¿no? Creo que por eso y sumado a eso, años de confusión, ¿no? Porque nuestros padres nos transmitieron confusión, nuestros tíos, nuestros seres queridos nos transmitieron confusión. Es muy difícil ver la gracia desde ese lugar, porque todas las relaciones que uno establece, queriendo o no queriendo, las estableces a través del intercambio. Claro, por eso creo que ahí había como un pacto, un contrato entre Dios y su hijo recién salido de sus manos, ¿no? Bueno, mira, claro. Haces esto, vas a vivir. Si no se hace esto, pero porque el infligirle esas cosas era la muerte natural. No es que por ahí Dios te mata, sino que era como si vos tomás droga o tomás alcohol, el resultado natural es que algo te va a pasar. Néstor, por decirlo de una manera, si querés, ingenua y tonta, fuera de Dios no hay vida. No. Digo algo, siempre teniendo en cuenta el objetivo de Satanás,
en su conflicto con Dios era tergiversar lo que Dios era. Y aparte, lo que hace y lo que produce el pecado es muerte. El ser humano hoy estamos degradados, y no solamente eso, sino que a través de al tergiversar la ley de Dios, lo que hace que nosotros nos degrademos también, porque por ejemplo, en el mandamiento, cuando dice no tendrás dioses ajenos, bueno, no levantarás imagen. Cuando el hombre levanta una imagen, sea cual sea, se está degradando, y está degradando el carácter de Dios. Cuando decís degradado, yo quiero ir un poco ahí. ¿A qué te referís? ¿En qué sentido degradado? Y tu persona, pero, por ejemplo, digo, no somos tan altos como podríamos ser, o somos más feos, o nos morimos antes. No, te estoy hablando de algo interior. Moralmente. Claro, a ver cómo transmitirte. Una persona que no tiene, que no tiene personalidad, que es sumiso, que no tiene decisión propia, que opera sin saber, esa persona está degradada. Porque si vos decís, che, mirá, ¿por qué no tomas esta decisión y vas para adelante? Es más manipulable. Y bueno, la degradación produce todo eso. La degradación del ser humano produce todo eso. Que te pueden manipular, que te sos manipulado, que no tenés decisión personal. Estima baja. Todo eso. Sí. Todo eso. Y encima lo ves a Dios como eso. No sé si eso es mi pensamiento. Por eso que lo ves a Dios como vos mismo. Claro. ¿Y cómo? Y entonces este Dios que es mi pensamiento, ¿no? O sea que bueno, por eso por eso, perdón, Raúl, por eso lo que suele suceder entre la mayoría de las religiones, incluyendo las cristianas, que yo la llamaría pseudo cristiana, no cristiana misma, porque lo que se ve es un Dios ayudador únicamente, no un Dios salvador. No nos estimulamos a ver que Dios es gracia, que Dios es aquel que nos dio la ley para mostrarnos cómo somos y qué somos en esencia, para después llevarnos al fin de la ley, que es Jesucristo, que es la perfección hecha en Él, la nueva creación. Porque si no hablamos, si yo en particular no hablo, no me hubiese sido mostrado Jesús y no lo veo como el que es, como mi Salvador, me queda una expectación de muerte horrible y de juicio horrible, porque la ley me presenta frente al juicio como muerto. Pero justamente por eso digo que el enemigo, muy astuto, al tergiversar la ley de Dios, no podemos ver a Dios realmente en su plenitud, como decís vos, a Jesús, la persona de Jesús, como el gran Dios. Es que lo vemos, como dijiste vos, como un ayudador. Es que si yo me quedo con la ley únicamente, sí, mi estima es destruida. Entonces construyo un Dios como yo, porque ese Dios es ayudador. El otro es salvador. El Dios genuino y verdadero es salvador. Y después sí, bueno, el tránsito, la felicidad. Es que, pero Dios tómalo. No, pero pará, ahí te doy. Pues dijiste felicidad. Dios no vino a prometer felicidad, no vino a prometer prosperidad, no vino a proponer sanidad, ¿o sí? Yo tengo momentos de felicidad. No, pero eso, no soy plena. Bueno, no, está bien, pero eso no es la propuesta de Dios, es justicia. Sí, bueno, está bien. A ver, Néstor. Sí. Yo pienso, ¿no?, que en el Génesis, una vez que nuestros padres cayeron, ya la ley se ha convertido en nuestra enemiga. No porque la ley fuese mala, sino que en mí se ha producido algo que yo ya veo esa ley como malo, porque la ley me dice, mira, haces esto y vas a vivir.
y yo no puedo hacer eso. Por eso Pablo dice, lo que antes para mí era vida, ahora a mí me resultó para muerte, ¿no? Yo creo que una de las grandes confusiones que hay en el cristianismo es esto, más en las teorías, creer que uno puede alcanzar las demandas de la ley. Claro, y por ahí, viste, creo que abrimos la puerta equivocada, viste, por eso necesitamos todo hijo de Dios volver a las fuentes de la doctrina cristiana para llevar claridad. Es que lo que haces con eso, Néstor, yo claro, si mi estima está destruida como pecador, yo lo que hago es rebajar las demandas de la ley y hago un Dios a mi medida. Y la demanda de la ley la pongo a mi medida. Porque en el Génesis creo que pasa algo donde toda doctrina cristiana debería estar fundada, ¿no? Como decía Raúl. En el Génesis pasó algo, la sentencia era, iban a morir. El día que comáis de él, ciertamente moriréis. Pero ahí vemos que también se produce, porque Dios cambia de víctima, ¿no? Las exigencias siguen siendo la misma, no ha cambiado para nada. Lo que Dios pone es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me animo a disentir ahí. Yo creo que Dios está antes que la ley. Creo que Dios está antes que la ley porque, de hecho, me animé hasta a decir que la ley sí se puede cumplir, porque Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si bien nosotros no podemos amar perfectamente, no podemos cumplir perfectamente la ley, además no hace falta cumplir la ley, ¿no? Porque mismo Pablo dice que, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Podemos ser justificados sin ninguna obra de la ley. Pero, de vuelta, ¿para qué está la ley? ¿De qué ley estamos hablando? Porque ponemos a esta ley y la comparamos con una especie de norma o de ley que Dios dijo que ciertamente el día que de esto comieres morirás, y tomamos a eso también como una ley de Dios, pero no dice lo mismo que decían los 10 mandamientos. Y me parece que Dios es anterior a esas normas, a las de los 10 mandamientos, a las del huerto del Edén. Dios estaba antes que eso. Así que la idea de que Dios está cumpliendo con un tercero, porque la ley además es un acuerdo siempre, la ley implica acuerdos y varias partes. Es planteada como un pacto. Exactamente, la idea de que un pacto con quién, con él mismo sería. Bueno, esa parte Pablo lo presenta como un pacto con él mismo. Bueno, no, pero lo que presenta Pablo como un pacto con él mismo es la promesa. Es la justicia dada a nosotros. No es esta ley, es la promesa, no es la ley del Edén, es la promesa que él dice, no, yo no voy a hacer un pacto con ustedes, les voy a prometer que voy a hacer tal cosa. Lo que no entiendo, y de verdad no entiendo, está bien, es verdad que la persona de Dios es antes a su gobierno escrito, a su ley escrita, es anterior. Pero quisiera tener un sentido práctico de por qué, para qué me sirve eso, a mí en particular, o a vos. ¿La escrita decís vos? No. Que la persona de Dios sea anterior a la ley. De que sea anterior implica, a mí me parece, lo que estoy tratando de decir es que es... porque Néstor lo planteó como que hay algo que Dios tiene que satisfacer. El hecho de que es necesaria una víctima. El pecado le impuso a Dios una condición de que tiene que haber una víctima. Y bueno, el recurso que tuvo Dios es, meter otra víctima. Cambiamos de víctima. Y yo eso me parece que obviamente da para discutir muchísimo, hay un montón de literatura escrita sobre el tema, pero eso de entrada ya plantea, si damos de entrada, por cierto, eso... ¿Lo condiciona a Dios, decís No, vos? condiciona nuestro pensamiento, que es decir, mirá, Dios tiene que satisfacer a algo, una ley con alguien, que implica que haya una víctima, porque si no las cosas se desordenan. Porque si no hay una ley que no se satisface, y las cosas es un desorden. Porque ¿cómo puede ser? Alguien pecó y no hay una muerte.
Y entonces el gobierno es el gobierno de la paga, el gobierno de la muerte, el gobierno del si hago esto necesariamente tiene que pasar lo otro. Y para mí el gobierno no es ese, el gobierno es anterior. Digo, hay alguien que gobierna de antes, hay alguien que mostró, creó las cosas desde otro lado. Claro. Entonces yo digo, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero digo, ahí es un tema a discutir. Si lo damos por sentado, estamos dando por sentado otro montón de cosas que hay que empezar a charlar. Y no era la idea de porque este programa. No, pero está buenísimo, porque lo que estamos planteando es que la ley, los 10 mandamientos escritos son el carácter de Dios. Y si el carácter de Dios es así, la persona de Dios es igual que el carácter de Dios y es anterior. Yo lo otro que quería plantear, y que me parece que es nada más un cambio de mirada, no estoy diciendo que lo que hayamos dicho, yo estoy de acuerdo, pero nosotros no podemos cumplir la ley, no podemos... No peleamos, por eso Pablo dice, le pide a Dios que le saque el aguijón de la carne. Yo quiero cumplir las leyes que vos diste, pero no puedo, no me sale. Hago lo que me hace mal. Además, el tipo dice, con mi mente... pienso en hacer esto y hago otra cosa. Es más, me deleito en la ley de Dios porque sabe que es buena. Lo ha comprobado, sabe que es buena. Pero mis miembros se rebelan y me llevan cautivo a mi ley. No, por eso digo, no podemos sacar del medio el hecho del sufrimiento y del placer. Pablo sufría porque se imponía hacer las cosas de una manera. Lo sufría. Con mi mente hago esto y me pasa que hago lo otro y no quiero. Y se nota, cuando lo lees es claro que estaba sufriendo. Sí. Es vehemente, Pablo. Y la oferta de Dios, y que ahí me parece que también Satanás trastoca ese carácter, lo tergiversa, es, miren, ustedes pueden disfrutar. Se puede disfrutar de las cosas. Por eso digo, el cambio de mirada es esto. Mirá, la oferta es a disfrutar, a pasarla mejor. Si yo no mato a alguien, la voy a pasar mejor que si mato a alguien. Claro. Esa es la idea, de qué vida queremos vivir. Claro. Esa es la pregunta. Entramos en la recta final. Nos quedan 4 minutos por delante. Espero, oyente, que a vos te mueva y que estés pasándola bien. ¿Saben qué? Voy a dar minutos, así vamos dejando cada uno exponer el final. Da para mucho. ¿Saben que otro de los propósitos del enemigo de tirar por tierra la ley de Dios, que no se vea, es que si nosotros no tenemos la ley de Dios, no podemos ver a la persona de Jesús como el gran Dios, como el Salvador, como dijiste vos hoy, como el Salvador, porque no tengo pecado. Porque como decía Pablo, ahí dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que él al ver la ley, es por eso que cuando nosotros vemos la ley, es que queremos y clamamos, porque no solamente clamamos, sino que ahí aparece Jesús como dice, ves, yo te amo y te perdono y te salvo. Por eso que Satanás no quiere que la ley se difunda en el mundo, porque si se difunde en el mundo vamos a poder ver al Cristo real, a ese Mesías que viene a salvarme del pecado, no a ayudarme, a darme, no sé, prosperidad, todas esas cosas que escuchamos. Por lo menos así lo veo yo. A ver, Néstor, terminamos. Sí. Bueno, uno ruega, ¿no? Este momento que uno tiene de este lugar, que Dios lo permite, que sábado tras sábado uno puede compartir. El anhelo es que uno sea de claridad y no de confusión, ¿no? Por ahí si uno lleva confusión, ojalá que sea confusión para salvación. No es el anhelo poder confundir las mentes de los hijos de Dios. Bueno, agradecer a Dios por esto, ¿no? Ojalá que las palabras que hayamos dicho haya entrado en el corazón de las personas para bien y no para mal. Es el anhelo que uno tiene. Nuestro Señor Jesucristo peleaba a los religiosos del momento cuando vino en carne, pero los peleaba porque Él quería que cuando Él estuviera en la cruz ellos volvieran atrás en sus pensamientos y aceptaran a Jesús como Salvador, como Mesías.
Esperamos que a vos te sirva de la misma manera, para que el día a día sea por gracia, para que sepas que por gracia estamos acá. Nos queda un minutito. Nos quedó afuera un chiste. ¿Cuál? No sé si contarlo. Dale, que nos queda el minuto. chiste de por qué el 7 tiene el palito en el medio. ¿No lo conocías? ¿Porque se parece al 1? No, porque cuando Moisés bajó y dijo, bueno, 7, no codiciarás la mujer de tu mujer. No, ese no, entonces lo tapas. Hermano nuestro, leyendo otro versículo, dice, ¿cómo fue que dijo? No, ama a tu prójimo como a ti mismo y a la mujer de tu prójimo también. Qué animal. Sí, se fue Yo quería recordar solo esta parte. Pablo en Romanos menciona que la ley dice las cosas para los que están bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Chau, hermanos, disfruten de la gracia.